No se la esperan algunos. La inflación del mes de agosto fue de 0%, en mayúscula 0. Ya no hay excusa alguna para no bajar la tasa de interés y reactivar la economía, fue lo que dijo el presidente Petro el 6 de septiembre de 2024, ya que tal como vimos, la inflación en agosto fue de 0. Si no le creen a Petro, entonces créanle a Semana. Buenas noticias para los colombianos, la inflación en agosto fue de 0. Ahora preguntamos, ¿por qué esta señora, a quien invitó Fenalco, entidad que busca el desarrollo del comercio en el país, utilizó un espacio empresarial para hablar en contra del gobierno Petro, diciendo por ejemplo que es una amenaza para el país? Y quiero que me escuchen con muchísima atención. Lamentablemente, y pensé mucho si podía o no decir lo que les diré a continuación, creo que el presidente Gustavo Petro lamentablemente se ha convertido en una amenaza para el país y para Colombia. Para empezar, ¿qué hace allí y por qué su discurso es contra Petro y no a favor de promover el desarrollo de las empresas en nuestro país? Pero veamos lo que dijo para que analicemos cómo se utilizan estas entidades y espacios para enviar mensajes políticos, generando incertidumbre con mentiras como que Colombia va muy mal. Tienen al país sometido y en una convulsión permanente. Así, en tal inestabilidad política, Colombia se ha quedado estancada. Colombia ya no genera la confianza de otros años atrás. Paremos, pues la señora de siempre es solo discurso, pero no muestra las estadísticas porque ahí perdería validez, y eso que tiene esta pantalla gigante para hacerlo, pero claro, tiene que ir, es la imagen de Petro. Pero si Colombia está estancada, ¿será que ella misma nos podría leer qué dice aquí? Publicación que ella publicó, porque repetimos, una cosa es el discurso. Colombia se ha quedado estancada. Y otras son los datos, y ella lo dijo claritico. Economía colombiana dio vuelta y creció. Reiteramos, creció 3,7% para julio. Agro y ganadería fueron los protagonistas, dicho por su misma boca. Así que sus palabras dejan de tener sentido, pierden total validez. Colombia ya no genera la confianza de otros años atrás, no, porque el presidente Gustavo Petro se ha encargado de minarla y la inversión se ha venido al piso. Pero ¿cómo así, Vicky? Si tu misma revista publica artículos como estos: Bogotá, líder de la inversión extranjera en América Latina, donde claramente dijeron que la economía es estable y que el PIB asciende a cifras que superan al de países como Costa Rica, Panamá y Uruguay. Volvemos a aclarar, solo Bogotá tiene un PIB superior al de estos países, con un crecimiento superior incluso al de América Latina, y eso que solo hablamos de una sola ciudad. Y la inversión extranjera, distinto a petróleo y minería, creció un 62% entre enero y mayo de 2024, pero eso no lo dijo, y a su muy buen estilo en Semana de llamarle a todo alarmante, aunque no lo sea, esto también dijo la señora. Hoy quiero dejar las alarmas encendidas. ¿Hacia dónde nos está llevando el gobierno Petro? ¿Hacia dónde lleva el país Petro? Y su discurso radical solo demuestra una cosa. Y esto también quiero que se les quede aquí. Si fuera por él, se quedaría después del 7 de agosto del 2026. Pero si no se empeñará en poner a uno de sus esbirros para que continúe con su proyecto político destructivo. Ahora ya pudimos identificar qué es lo que no quiere la señora de siempre. Primero nos da datos que nada tienen que ver con la realidad, y luego le dice a sus asistentes que se tienen que grabar en la cabeza que Petro intentará quedarse en el poder, aunque nunca lo ha dicho, o dejar a un sucesor, pero es tanto el odio que ni siquiera lo llama sucesor, sino que dice que es un esbirro. Y lo hará en cuerpo ajeno, generando e invocando caos y terror.
En estos 2 años, Gustavo Petro se ha dedicado a hacer terrorismo político. Eso es lo que hace todos los días en Colombia. Pero si fuera un candidato de derecha lo llamaría de una manera diferente. Esto también nos deja ver que no es una periodista objetiva, sino que tira hacia un lado de la balanza, el lado de los dueños de la revista. ¿Alguien duda de que el presidente se quiere quedar? ¿Alguien duda? ¿Verdad que no? Levanten la mano. Nadie lo duda. Ni que se quiere quedar. Y si no puede, pues lo va a hacer a través de sus esbirros. En lo que le damos la razón es en estas palabras. Petro no está débil. Petro no está derrotado. Petro tampoco está loco. Y no podía faltar el cuento de siempre, decir las palabras clave para asustar a la gente. Cuba, Venezuela, dictador, Putin, comunismo, la que se te ocurra la puedes decir. Petro en todo caso está siguiendo un libreto. El que siguen varios líderes de la región, entre ellos varios dictadores. Y claro, Cuba, Venezuela, Rusia y otros más están detrás. Y sí, el escenario de Fenalco llegó a ser un escenario político, pues volvemos a mencionar quién era el que aparecía en pantalla gigante mientras la señora de siempre hablaba en su contra. Sí, todas estas hojas que ven aquí se las dedicó Vicky Dávila a Gustavo Petro, pero nada dijo sobre el mundo empresarial. Que el presidente Gustavo Petro, porque el presidente Gustavo Petro, el gobierno Petro, Gustavo Petro, el presidente es Petro, no, Petro, a Petro hay que enfrentarlo. Petro, del presidente al presidente hay que cuidar. Como en Colombia hoy, no vivimos de discursos, sino de datos reales con los que podamos evidenciarle la realidad a los colombianos. Iremos al sitio oficial del Banco de la República para ver si la señora Dávila tenía o no razón cuando dijo que Colombia va mal y que Petro está destruyendo la economía. Pues de ser así, el Banco de la República no tendría por qué mostrar estas positivas cifras, pues recuerden que iniciamos este video con las palabras de Petro pidiéndole al Banco de la República que baje las tasas de interés. La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría reducir en 50 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria a 10.25%. 4 directores votaron a favor de esta decisión y 3 lo hicieron por una reducción de 75 puntos básicos. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. La inflación anual en agosto se situó en 6.1%, por debajo de lo esperado por el mercado. Las sorpresas a la baja se dieron en las canastas de alimentos por el buen comportamiento de la oferta y en la de regulados por menores ajustes en algunos servicios públicos. La inflación básica sin alimentos ni regulados descendió a 5.5%. Las medidas de expectativas de inflación para 2025 que se derivan de los mercados de deuda pública se redujeron, mientras que las de los analistas permanecieron relativamente estables. El Producto Interno Bruto registró un crecimiento anual de 1.8% en el segundo trimestre en su serie desestacionalizada, impulsado por una demanda interna que creció más de lo proyectado, debido principalmente al dinamismo del consumo privado. Si bien la formación bruta de capital fijo aumentó, se mantienen niveles inferiores a los de prepandemia. Los indicadores de actividad económica para el tercer trimestre sugieren que la economía habría seguido profundizando su proceso de recuperación. A pesar de la reducción de la tasa de interés en 50 puntos básicos y de las expectativas de recortes adicionales por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, las primas de riesgo en América Latina aumentaron y en Colombia lo hicieron en mayor proporción. Ello está vinculado, entre otros factores, a la reducción en los precios del petróleo y a la retadora situación fiscal. La decisión adoptada en la sesión de hoy continúa apoyando la recuperación del crecimiento económico y mantiene la prudencia requerida, dados los riesgos que subsisten sobre el comportamiento de la inflación. La Junta Directiva reitera que las futuras decisiones
dependerán de la nueva información disponible. Quedó más que claro que la realidad no se puede ocultar. Las verdaderas instituciones que toman las decisiones económicas del país se basan en datos reales y no en chismes de revista. Por ello, la cuenta Padilla Bocio publicó el video y mencionó: se le cayó la estantería a la candidata del uribismo Vicky Dávila. Así es como el gerente del Banco de la República deja como un a la Géneco, y hasta allí le quedaron esas hojas a la señora de siempre que con mucho esfuerzo escribió, pero que hoy no le sirven para nada.